Pues vamos a dar inicio a la sesión del día académico correspondiente al miércoles 16 de marzo del Servicio de Ortopedia Mixta. Estamos desde el Hospital de Ortopedia del Hospital de Ortopedia del Instituto Mexicano de Salud Social en la Ciudad de México. El tema del día de hoy es síndrome de Cobb-Equina secundario a una hernia de disco lumbar. Este es un caso que se atendió aquí en el hospital y en el servicio de ortopedia mixta. El ponente en esta ocasión será el doctor Juan Enrique Guzmán Carranza. Él es médico adscrito a este servicio, médico adscrito estudiado. Él es cirujano de columna con una amplia experiencia en el tema y él personalmente atendió este caso y él nos va a compartir su experiencia con nosotros. Cedo los micrófonos al doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como bien lo decía el doctor Solano, soy médico del Servicio de Ortopedia Mixta del Departamento de Columna, y el día de hoy vamos a dar un tema que lo considero relevante, que es el síndrome de Cobb-Equina. Es una patología del raquis que no es común, pero tiene una relevancia muy importante, pero que si el diagnóstico no se realiza durante las primeras 24 a 48 horas, el paciente puede quedar con paraplegia o con pérdida de control de esfínteres. Entonces sí considero que es un tema muy trascendente, sobre todo para los médicos que están en entrenamiento de la especialidad, para aquellos que quieren aprender el manejo de la espina, pues que conozcan esta patología, porque si bien lo decía anteriormente, si no se hace el diagnóstico de una forma oportuna antes de 24 o 48 horas, el paciente queda con paraplegia o con déficit motor y sensitivo, y sobre todo con pérdida de control de esfínteres. Entonces es importante que ustedes tomen en consideración este tema, y bueno, pues lo vamos a seguir platicando durante lo que es de la plática. Bueno, si recordamos de la anatomía del plexo lumbosacro o la terminación de la médula, generalmente se encuentra entre T12 y L1. De ahí sale lo que se llama la cola de caballo o el plexo lumbosacro, y lo que es la cola de caballo generalmente va a iniciar cuando termina el filo, pues a L1 y L2, y se va hasta S2, S3, S4. Entonces cualquier condición que bloquee el canal raquídeo en su totalidad, pues va a condicionar un síndrome de Cobb-Equina. Y como definición tenemos que el síndrome de Cobb-Equina ocurre cuando las raíces nerviosas en la base de la columna vertebral se comprimen, conocida como la cola de caballo o Cobb-Equina en términos latinos. Este grupo de nervios determina la sensación y el funcionamiento de la vejiga, el intestino y órganos sexuales de ambas piernas. Dentro de la revisión bibliográfica en la epidemiología, existe una prevalencia de un 8.9 a un 4.5 por cada 100.000 habitantes. Y también revisamos algunos artículos y se habla de que entre el 1 y el 6% de todas las hernias de disco son intervenidas quirúrgicamente en este tipo de padecimientos. Si bien es cierto, hay hospitales importantes como en Estados Unidos, como en España, en Francia, que estuvimos revisando esta literatura, y realmente los casos son únicos. ¿Por qué? Porque, como les decía, si no se hace el diagnóstico entre las 24 y 48 horas, el paciente queda con un déficit motor importante y con una pérdida de control de esfínteres. Por eso es que la literatura, el reporte es muy bajo en los servicios, sobre todo los que hacen cirugía de columna. Dentro de la patogénesis, la hernia de disco se produce por cambios dentro
debilitamiento de la matriz extracelular del disco intervertebral que lo conduce. Hay un debilitamiento del anillo fibroso, por lo que es susceptible a la ruptura de la rímel. Los factores ocupacionales, bueno, pues hay una elevación frecuente de personas que cargan objetos pesados. Hay mecanismos que tiene el raquis o que está sometido a las fuerzas de torsión y de flexión, y ha sido una exposición de vibraciones que esto conlleva una actividad que condiciona una lesión discal o bien la actividad sedentaria al conducir. Muchos de ustedes, o de los que nos están viendo a través del medio electrónico y del público que tenemos aquí, bueno, pues las fuerzas que se distribuyen a través del disco, pues es una carga axial, que es por donde generalmente se desarrolla la fuerza de la columna vertebral, y al caer al disco, bueno, se distribuye en una forma radial. Cuando esto o cuando condiciona una lesión del disco, pues empiezan a romper las fibras o las fibras anulares, y esto hace que ya no se haga en una forma radial, sino que aquí el vector ya se acorta o se disminuye por la lesión, y obviamente migra el núcleo pulposo, y esto se protruye y se va al canal raquídeo. Dentro de la patogénesis, la extensión del compromiso de las raíces nerviosas crea una deformidad mecánica que es el resultado de varios efectos. Existe una disminución del suministro de sangre alterado, hay edema, hay cambios en la oxigenación tanto del canal raquídeo como de las raíces nerviosas, disminuye el flujo de líquido cefalorraquídeo, sobre todo cuando vemos en resonancias magnéticas en los cortes en T2, y hay una compresión a un nivel que hace que desarrolle el síndrome como tal. Dentro de las clasificaciones de las hernias de disco a nivel lumbar, pues tenemos las más comunes, que son la posterolateral. Tenemos la protusión, ¿sí? Y tenemos la protusión lateral que migra hacia el túnel radicular, ¿sí? Entonces, hay otras que son a nivel central, que esta es la más agresiva desde el punto de vista neurológico, que no es la más común. Generalmente encontramos hernias discales protruidas, mantenidas, o hernias de disco que protruyen hacia la parte posterolateral, cierran el túnel radicular y da la manifestación neurológica a una pierna. Es muy raro que lo dé a ambas piernas, pero cuando se instala es porque podemos estar pensando que el problema sea a nivel central. Dentro de la clasificación de las hernias de disco, bueno, pues hay hernias que se mantienen, hay todavía fibras radiales que hacen que no salga lo que es el núcleo pulposo. Hay hernias protruidas, que es la mayoría que nosotros vemos en los servicios especializados que manejan la patología del raquis. Hay hernias extruidas, como lo vemos aquí, y hay una hernia totalmente secuestrada que ya invade al canal raquídeo. Dentro de las causas del síndrome de cauda equina, pues tenemos que hay problemas de que el disco se va hacia al canal central. Puede haber una metástasis por una infiltración, y sobre todo el CA de próstata o los tumores altamente agresivos que destruyen al cuerpo vertebral y lo colapsan y migra al canal raquídeo y nos puede dar un síndrome de cauda equina. Tenemos los problemas de tipo hemorrágico, ¿sí? Sobre todo cuando hacen bloqueos subaracnoideos, y problemas de hematomas o hasta el mismo trauma. Dentro de la sintomatología en pacientes con síndrome de cauda equina, pues tenemos que hay dolor de espalda y en ambas piernas. Esta puede ser incapacitando, se va instalando poco a poco el cuadro neurológico. Hay entumecimiento y debilidad de las extremidades inferiores, y dentro de lo que nos debe de llamar la atención es que el paciente empieza a tener problemas del esfínter vesical. Entonces esto nos está diciendo que debemos de buscar la causa en forma inmediata.